Muy buenas tardes, estimados docentes. Les saluda el abogado Ronald Escalante. El día de hoy iniciamos nuestra primera clase de asignatura de Derechos Humanos, una materia muy importante que les va a servir en la práctica y en la vida diaria en su ejercicio profesional. Como actividad de inicio, vamos a explicar cómo, cómo estas nociones y alcances de derechos humanos, cómo esta asignatura va a permitir desenvolverlos en un ambiente profesional muy prodigioso. El objetivo de esta clase es de una forma muy clara de comprender los conceptos, entender y alcanzar lo que son los derechos humanos y sus características. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos, vamos a empezar con entender que son unos derechos muy importantes y partimos de definiciones universales, que estos permiten a la persona realizar todos sus derechos de forma libre. Por ende, los derechos humanos son inherentes a todo ser humano, sin distinción de sexo, de edad, de alguna origen nacional, étnico, color, religión, lengua. Todos los seres humanos tienen los mismos derechos sin discriminación. Los derechos humanos también debemos comprenderlos desde sus tipologías de derecho. Tenemos la jus naturalista y la positivista. La jus naturalista sabemos que tiene que ver con que los derechos humanos son naturales, son inherentes al ser humano. Y así como los derechos positivistas, podemos decir que los derechos humanos tienen que estar señalados en una normativa, sea esta constitución o ley. Para las Naciones Unidas tenemos considerado como una institución internacional que promueve y protege los derechos humanos, asegurando la paz y seguridad internacional, que los derechos humanos son condiciones que nos dan esa existencia humana, permitiendo desenvolvernos utilizando nuestros dotes de forma libre. ¿Qué características vamos a encontrar en los derechos humanos? Estas características están muy bien señaladas en este cuadro que vamos a presentar. Son universales, son inalienables e intransferibles, son irrenunciables, son imprescriptibles e irreversibles, son indivisibles, interdependientes, iguales. Por ende, como ejemplo tenemos que los derechos humanos son un derecho a la vida, a la libertad religiosa, ideológica, libertad y seguridad, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la libertad de asociación, sufragio, una tutela judicial efectiva, un derecho a la educación, a sindicarse libremente y a pedir, a hacer peticiones de forma individual y colectiva. Como cierre de clases hemos reunido que existen 4 ideas fundamentales. La primera, que los derechos humanos son reconocidos para todo ser humano, sin distinción, y que los derechos humanos se fundan en 3 valores muy importantes, que son libertad, igualdad y solidaridad. Estos derechos humanos buscan proteger la dignidad de las personas, que es intrínseco del ser humano. Por ende, tiene características propias indiscutibles que no lo tiene ni una otra ser o cosa. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver que los derechos humanos se deben respetar, porque si no se respetan, tendremos el irrespeto y la falta de dignidad. Los derechos humanos no mide edad ni condición. Por ende, los derechos humanos son tanto para los niños como para los más adultos. Como tarea, vamos a consistir en que la tarea va a ser un análisis crítico del video que va a ser proporcionado a continuación el link, en la cual ustedes tendrán que comprender la situación que atraviesa su ciudadanía a través de los derechos humanos.
Este trabajo se entregará el 5 de octubre y sus instrucciones serán tal y como cual es observar cuantas veces sean necesarias el video, escucharlo y realizar las actividades que se les pregunta, que son preguntas cortas. Recomendaciones presentado en la plantilla de la institución de elaboración de tareas. Revisar su gramática, revisar su ortografía, tomar en cuenta los parámetros y tiempos establecidos y revisar siempre y cuando se revisarán las rúbricas para poder evaluar su tarea. Muchas gracias por su atención y colaboración. A continuación les voy a presentar la que son el material complementario para que ustedes puedan reforzar lo expuesto en esta clase magistral en la cual ustedes tendrán la bibliografía, los links y el material de referencia bibliográfico con sus autores de acuerdo a las normas APA. Ha sido un gusto, queridos estudiantes. Estamos viéndonos en la próxima clase. Estaremos siempre puntuales asistiendo de la mejor manera y con la predisposición de seguir aprendiendo. Saludos para todos.